Dignidad y las atrocidades que se cometieron durante varios periodos de nuestro país y que recién hace muy poco tiempo podemos ir construyendo este puzzle que sigue arrojando preguntas y sigue arrojando misterios. A esta hora de la noche perfilamos la historia de Paul Schaeffer mucho antes de llegar a Chile, Cristóbal, y estábamos justo en un punto medular, ¿no? Cuando empezamos a ver ya los primeros indicios de abusos a menores. Bueno, aquí el abuso a menores pues es bastante amplio, ¿eh? No tiene que ver solamente con el ayuntamiento carnal, etcétera. Esto también tiene que ver con algo que se demostró desde un principio en la personalidad de Schaeffer, que era el sadismo. Schaeffer es un sádico. Primero es un sádico, luego un pederasta. Y en ese sentido, por ejemplo, el año 47 hay una denuncia que se hace en los tribunales de la zona ocupada por los franceses, de Alemania, en esa época es Renania, de precisamente los maltratos que daba este individuo en un campamento que regentaba, digamos, un campamento de verano de niños donde torturaba, en definitiva, y maltrataba a los chicos por los errores más pequeños que se cometían dentro del campamento. Eso fue el año 47, pero bueno, pasó sin pena ni gloria la denuncia, ¿ya? Y de ahí como que desaparece Schaeffer del radar nuevamente hasta que se crea esta institución que es la misión evangélica, que es una especie como de institución religiosa de beneficencia. Ahora, porque ahí hay algo que no me calza o me gustaría entender, sí, digamos, cómo va reciclándose el personaje de militar, enfermero y luego como suerte de pastor religioso. Claro, en la Alemania posguerra existieron muchas organizaciones evangélicas. Fíjate tú, o sea, se le ha ido el mundo a Alemania. Sí. Efectivamente aparecen estos pastores. Por ejemplo, uno de los socios de Paul Schaeffer era Hugo Barr, que era un pastor, con el que funda la misión social privada y con la que posteriormente también va a formar la Colonia Dignidad allá en Chile, ¿te fijas? Referido a lo que tú preguntabas, él cuando se viene a Chile ya era perseguido él. Fíjate tú que él está en Bélgica en algún momento, ¿cierto? Ahí se trae 12 niños a Chile. No sé si entre ellos estaba Job. Bernal, no me acuerdo. Creo que sí. Entre ellos estaba Job. O sea, ya eran conocidos muchos, habían antecedentes, digamos, de sus prácticas, no solo sádicas, porque Paul Schaeffer tenía varias caras. Uno de los elementos importantes de Paul Schaeffer era también lo cariñoso que podía ser, como por ejemplo, a sus preferidos le entregaba perfume, le dejaba cargar su escopeta, su pistola, ¿te fijas? Entonces Paul Schaeffer, claro, podía ser sádico, pero también era cariñoso, podía retar a los jerarcas, por ejemplo, entonces había una suerte de autoridad. Fíjate los apodos que tenía Paul Schaeffer. Paul Schaeffer le decían el doctor, le decían en algún momento enfermero, Dios, ¿te fijas? Pius, ¿cierto? Pius. O sea, tenía varias caras Paul Schaeffer, ¿te fijas? Pero ya era conocido, lo que conversábamos en comerciales aquí con los colegas, con Hernán, era a qué se debe, digamos, que no hubiera sido conocido públicamente, digamos, o ya tener los antecedentes, la policía chilena, de que este sujeto venía perseguido. Pero es que eso hay un tema que es gravitante, ¿no? ¿Cómo es posible que el tipo, siendo perseguido en Alemania, llega a Chile y acá esa información se sabe, se maneja, a nadie le importa, nadie lo investiga? El tipo fue acusado de abuso de menores, digamos. Lo que pasa es que estaba pendiente la causa en Alemania, en primer lugar. Quizá, y lo que conversábamos con Marcelo, claro, los medios de comunicación, así como el derecho internacional, tampoco estaban tan evolucionados como lo están hoy en día. Pero cuidado, porque sí se supo lo de Schaeffer. ¿Abogado? No, yo quiero decir eso, que no hay excusa. Si Alemania persiguió a Paul Schaeffer huye, desaparecen las víctimas, que es muy grave. Es uno de los primeros casos de trata internacional de un grupo masivo con fines de explotación en esclavitud y de explotación sexual. Es un gran escándalo. Salen los niños dejando parte de su familia en Alemania, con papeles claramente ilícitos o con la apariencia de legalidad, pero no es lícito sacar a niños en una organización dirigida por un pederasta que abusaba, que tenía procesos judiciales en Alemania. Una vez que aquí se fuga Wilhelmine Lindemann diciendo, están mis hijos adentro, soy maltratada, soy drogada, soy golpeada, quiero recuperar a mis hijos, no se hace nada. Y se pierde porque viaja a Alemania, que es el destino que siguen muchos prófugos, fugitivos. Los prófugos son los criminales que hoy día están en Alemania en la impunidad. No se hace nada.
no hay excusa, no hay ninguna excusa, y en eso quiero ser muy categórico. La información era abierta, se han escrito más. Wolfgang, un gran héroe en esta historia, Wolfgang Miller, hoy día Wolfgang Nieser. Él llevaba contabilizado más de 38.000 artículos, hasta en ruso, sobre Colonia Dignidad. Y las autoridades chilenas no sabían si hay procesos judiciales, si hay escándalos, si hay víctimas. Por eso es que se construye la responsabilidad que hoy día necesita ser esta responsabilidad asumida para la reparación de las víctimas. ¿Qué significa? Que con toda esta evidencia, un Estado civilizado, democrático como Alemania, al tener noticia de que ese prófugo que había huido estaba acá y seguía abusando, tendría que haber movilizado todos los recursos disponibles. Alemania no hizo nada. Y en la década de los 80 se genera, y aquí también yo creo que se van a sorprender mucho, porque es inaceptable que con toda la evidencia de los crímenes, secuestros, homicidios, abuso de los niños, que conmueve toda sensibilidad y toda racionalidad, se hace en Chile una investigación administrativa, es decir, no un proceso penal, no un proceso judicial. Y Alemania no protesta, permite que eso se haga. Al final de esa investigación se sugiere investigar el ejercicio de la medicina de las enfermeras y de los médicos porque no tenían título. Un escándalo, porque si se hubiera realizado aquello que correspondía realizar, que es la investigación judicial seria, profunda, y para rescatar a las víctimas, todos los niños y toda la generación de víctimas posterior habría sido rescatada, habría sido salvada. Y quiero agregar otro detalle, que la cancelación de la personalidad jurídica tuvo la mejor intención del presidente, pero fue uno de los peores fracasos de una estructura administrativa del Estado, porque no se logró incautar ningún bien, no perdió ningún poder económico, y al contrario, Colonia Dignidad se situó como víctima diciendo que el Estado había dejado sin el hospital a los pobres, a los campesinos. Un gran escudo que significó entonces que Paul Schaeffer creara la vigilia permanente hasta que el Estado le volviera la personalidad jurídica, la Juventud Vigilia Permanente, y él se llamó el Tío Permanente. Y en esa era de gran apogeo, de gran deslumbramiento externo, ingresan los niños que yo voy a representar y defender. Y crea, Hernán, también crea el internado intensivo. Los comités de apoyo. Claro, los comités de pacientes. Sí. Es decir, en democracia, Colonia Dignidad adquiere gran poder después de la cancelación de la personalidad jurídica. Es decir, fue un éxito para la colonia esta cancelación de la personalidad jurídica. Traspasaron todos los bienes a sociedades comerciales fraudulentas, porque ¿cómo iban a integrar una sociedad comercial si no tenían ingresos, no había sueldo, no había ningún tipo de remuneración por parte de los que aparecen después como accionistas, con la colaboración de chilenos responsables? Yo aquí también quiero manifestar que el silencio de aquellos que pudieron hacer y no lo hicieron, y que siguieron comiendo kuchen y pasando como novedad turística el casino familiar de Bulnes, son también, y lo tengo que decir, responsables de esta historia. ¿De quiénes estamos hablando, abogado? De los que pudieron saber que allí existían personas sufriendo, los que supieron y no hicieron lo que correspondía, las autoridades de control. Incluso en la Cámara de Diputados se emitió un informe en democracia diciendo que el sistema tutorial de Colonia Dignidad era admirable. O sea, la autoridad de control del Ministerio de Educación, incompetente, absolutamente, responsable por omisión. De ahí que lo que hoy día las víctimas y quienes las representamos esperamos del Estado, que es la reparación, que es una consecuencia justa, porque esta nueva generación de jerarcas, estos jóvenes que hoy día organizan el turismo, que tienen el mismo apellido de los jerarcas que sometieron, esclavizaron, maltrataron y torturaron, y hicieron todo aquello que permitió el poder de Schaeffer y son corresponsables, hoy día están manteniendo este sistema, engañando nuevamente, porque no están pagando las indemnizaciones, están haciendo turismo de un lugar de sufrimiento, de tortura, de muerte, y desconociendo lo que ellos mismos un día dijeron en La Moneda, que querían pedir perdón. Ese perdón no es real, esa disculpa no es real, cuando hoy día están vendiendo las parcelas para su propio beneficio
y a las víctimas le dan la espalda. Discriminan a los chilenos que allí quedaron enclaustrados y que hoy día luchan y resisten porque estiman justo quedar con algo de aquello que ellos mismos construyeron, ante entonces el silencio, la complicidad por omisión. Marcelo Araya.